domingo el futuro constitucional de nuestro país. Para eso ya estamos en contacto con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias por acompañarnos. Y a ver, quiero oír un poco las claves de lo que va a ser este proceso inédito del plebiscito del 25 de octubre. Hay varios temas, más allá de las opciones, que claramente vamos a estar revisando el día lunes con bastante profundidad. Pero hay un tema con respecto a la participación. ¿Cómo lo ves tú ese punto en particular? Recordando que desde que se implanta el voto voluntario, comienza a haber una participación de un 45%, un poco más, especialmente en la última elección presidencial, segunda vuelta. Pero aquí han habido varias voces que dicen, ojo con la participación, puede ser bien relevante para, más allá de legitimar, porque las reglas de juego están en la votación, están en el plebiscito, en la elección, pero sí en lo que va a ser el proceso hacia adelante, sea cual sea la opción que gane. No, por cierto, o sea, las reglas son reglas y en ese sentido, ¿no es cierto?, la participación en la medida que las personas, a nadie se le impida efectivamente de ir a votar, evidentemente, ¿no es cierto?, son las que son. Ahora bien, lo que ocurre es que si uno nos vamos hace un año atrás, probablemente había una percepción de que por el entusiasmo que había, por la efervescencia que había, existía digamos así, la percepción de que la participación iba a ser significativa. Y cuando hablo de significativa en relación a lo que había sido el anterior plebiscito de 1988, donde más del 80% de las personas participaron, incluso más aún. Y no solamente en relación a la población inscrita, sino que a la población en edad de votar. Con el paso de un año y asimismo con lo que ha sido el COVID, ya hay más dudas y aparece como una sombra, un fantasma que podría tener algún efecto en, Claro. en el nivel de participación. Una sombra que siempre ha estado presente en los procesos eleccionarios desde la transición y en adelante, pero de todas maneras aquí hay dos elementos que tú bien dices. Está el tema de la pandemia y por supuesto lo que ha sido la crisis social. Y eso va a aumentar de alguna manera esa sombra que siempre ha estado bien presente. Sí, sobre todo que hay que pensar de que después del cambio de sistema, de un sistema obligatorio a un voluntario, baja la participación, baja en unos porcentajes, ya del orden de 4, 5, 6%, no recuerdo exactamente, pero hay un 40% de personas que no han participado en elecciones. Claro. Y lo que sabemos de la literatura especializada es que es difícil que una persona que nunca haya participado participe. Y sí sabemos que una persona que ya ha participado antes va a seguir participando. En consecuencia, acá el gran desafío se plantea por ese lado, aquellas personas que no estén muy entusiasmadas, y por otro lado, aquellos segmentos etarios que probablemente son mayores de edad, que probablemente por el temor al COVID o lo que signifique esto, se vean disuadidos de ir a votar. Y otro probable enemigo es cuánto dure el proceso, sobre todo nuevamente para aquellas personas que no han votado antes y que no están tan entusiasmadas, digamos. O sea, si una persona que no ha votado antes llega y está en la cola y pasa una hora, probablemente se va a ver disuadido. Claro. Con todo eso, esperamos que la naturaleza de esta elección o plebiscito en este caso, obviamente motiva a las personas a tener un poco más de paciencia. Una clave de la participación, lo vamos a ver por supuesto, y ha sido el llamado de las autoridades transversalmente a ir a votar en este plebiscito, pero también otro punto es el de la primera papeleta, la apruebo o el rechazo, pero principalmente sobre cuánto puede ser la diferencia de uno u otro, haciendo el condicional, porque obviamente hay que ver qué pasa con esta elección, si gana el apruebo o gana el rechazo, redactar una nueva constitución. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y de alguna manera es bien líquido, hay que decirlo. Es bien líquido porque estamos con un hecho bastante inédito, donde las comparaciones con otros procesos electorales muchas veces se quedan cortas, también agregando estos elementos adicionales. Bueno, a ver, las encuestas que conocemos todas dan un margen más o menos amplio en este caso al apruebo, ¿ya? Y por otro lado,
O sea, da lo mismo cuál sea el margen en un sistema democrático, gana la opción que gane y punto. Es parte de lo que es la democracia. O sea, entrar a cuestionar si el margen fue pequeño o no es algo completamente... Pero te lo pregunto, es que No, sin embargo... y totalmente de acuerdo, pero te lo pregunto más bien para el proceso que viene hacia adelante, porque de todas maneras yo escuchaba a Carlos Peña en Estado Nacional, aquí en TVN, Canal 24 Horas, que decía, independiente si gana el rechazo o el apruebo, el proceso va a ser un proceso nuevo. Y obviamente ahí las diferencias pueden marcar de alguna manera un punto. Por supuesto. Sin embargo, a pesar de eso, ya a pesar de la importancia que tiene el cumplimiento de las reglas democráticas, evidentemente los partidos políticos van a tratar de, digámoslo así, de capturar el triunfo en este caso la derrota de alguna manera. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a tener, sobre todo en un año electoral en que vamos a tener muchas elecciones, una serie de nudos críticos para resolver muchas de sus, digamos así, de sus tensiones, llamémoslo así. ¿Ya? Y eso obviamente no va a ser bueno, más aún si es que esas tensiones se producen, digamos, entre el derecho que va a tener ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados y el Senado, o sea, las autoridades electas, para seguir legislando, y por otro lado lo que se esté haciendo en una asamblea legislativa. Lo que sí podría ser sorpresivo, volviendo a tu pregunta original, ¿no es cierto?, es que dado que las encuestas han mostrado una brecha grande entre las dos opciones, ¿cómo vamos a interpretar si esa brecha es más pequeña? Que ahí hay algo distinto y que nuevamente va a entrar en la lógica de la política de interpretaciones, de quienes resulten derrotados o vencedores. Claro, y en esa política de interpretación, Eugenio Guzmán, puede también, y quiero tomar un punto que tú señalabas, lo que son los resultados de este plebiscito, nos estamos adelantando bastante, pero obviamente ya hay que hacer un poquito el preanálisis de lo que va a suceder. Puede ir marcando el trabajo legislativo, tú decías, el proceso constituyente, o no con una asamblea o convención, sino lo que podría ser el rechazar para reformar que se ha establecido en el Congreso. O sea, de todas maneras, y ahí te hago la pregunta, ¿este proceso, este plebiscito, marca de alguna manera o puede marcar la tendencia para el resto del trabajo político que se viene, sumándole también que vienen elecciones, que ahí podemos también meternos en un ratito? Por cierto, tienes toda la razón. Y ahí es donde está lo que te mencionaba, en el sentido de que resulta difícil creer que los parlamentarios se van a ir a la casa y no van a decir nada más y van a esperar que ya sea si es que gana el apruebo, ya sea una asamblea mixta o no, ¿no es cierto?, realice su labor. No, los políticos en general es difícil que mandarlos para la casa, porque obviamente hay un prurito por, ¿no es cierto?, estar presente, más aún cuando el próximo año también va a haber elecciones de parlamentarios. Muchos de ellos van a querer reelegirse y aquellos que no pueden, obviamente, van a tratar de seguir participando en política. Entonces, desde ese punto de vista, se van a producir, o sea, lo que viene tiene una importancia tremenda en lo que se legisle o no se legisle. Por ejemplo, si se trata de una reforma constitucional, hoy día estamos discutiendo reformas constitucionales, la pregunta es, bueno, ¿qué sucede si la Asamblea, que a pesar que no puede traspasar su rol de asamblea y no puede limitar las facultades que tiene el mundo político, bueno, no está de acuerdo con que se legisle sobre una determinada manera porque lo consideren parte de su propia incumbencia? Bueno, son ese el tipo de cosas que van a ocurrir o podrían ocurrir, ojalá que no, pero que podrían ocurrir. Hablemos un poquito de los partidos. Partidos que desde el inicio de lo que fue esta crisis social, 18 de octubre, muchos dicen desde antes también, han tenido una menor representación a nivel de la ciudadanía, del movimiento social que finalmente termina desencadenando en parte lo que es este acuerdo para llegar al plebiscito, la paz y una eventual nueva constitución. En ese punto, tenemos partidos que en este proceso electoral y con los que se vienen, porque hay que recordar, parlamentarias, municipales, presidenciales, van a estar de alguna manera, y ahí te hago la pregunta, con una visión distinta, con una, digámoslo, una difusión con la ciudadanía
más que novedosa, distinta a lo que fueron periodos anteriores? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es bien interesante el tema, y la pregunta, por cierto. Yo tengo la impresión de que la política, con el haber cristalizado el problema en el cambio constitucional, es decir, haber instalado la idea de que es un cambio de esta naturaleza, o ya sea por la vía reforma o cambio de constitución, era la forma de abordar una serie de problemas que tiene el país. Como que recuperó una llave en que en los últimos años históricamente había tenido, pero que había perdido. ¿Ya? Sin embargo, si tú te fijas, yo no conozco ninguna encuesta, y ahí me declaro ignorante, que muestre que después de lo ocurrido los partidos políticos hayan subido en confianza, la confianza que la población tiene de ellos. Claro. Entonces, el problema de manejo de expectativas va a ser muy importante, ¿ya? Y en ese sentido uno esperaría, ¿ya? Pero no necesariamente va a ocurrir, que los partidos políticos moderen en algún sentido sus discursos. Ahora, eso va a ser difícil en un contexto electoral en lo cual lo que se va a buscar es atraer más votos e identificarse con la opción ganadora, si es una opción además muy contundente. ¿Ya? Entonces va a ser difícil que muchas veces que moderen su lenguaje, y vamos a tener unas elecciones desde concejales, alcaldes, gobernadores, consejeros regionales, parlamentarios, senadores, diputados, presidentes y lo que fuera, y todo lo que se nos ocurra, muy en función, ¿no es cierto?, de una discusión de la discusión constitucional. Muy permeado finalmente de ese proceso, sea cual sea la opción que gane el domingo, digamos. Así es, así es. Claro. A ver, hay divisiones también en las propias colectividades. Bueno, si uno dice la oposición, uno me preguntará qué división hay con respecto al plebiscito. Ninguna con respecto al apruebo, pero sí sobre los modos, las formas en que se tiene que llevar ese proceso luego de haber ganado la prueba, eventualmente el día domingo. En Chile Vamos también se da una dicotomía bien interesante. Una mayoría que va por el rechazo, por lo menos en lo público, pero igualmente hay también algunos que dicen aquí tienen que haber cambios. Los cambios es bastante transversal al espectro político. Todos dicen que hay que hacer cambios a nivel de la normativa. La forma es justamente lo que va generando, no sé si algunos quiebres, pero sí algunas islas, algunas divisiones. ¿Eso se podría ir acentuando con respecto a los resultados del día domingo, sea cual sea? O sea, puede ser, pero yo supongo que los partidos políticos, y esa es una suposición que puede ser algo ingenua, digamos, hoy día, después del resultado del domingo, se van a abocar a, dado el resultado, que sea una asamblea o mixta o no, se van a abocar a desarrollar acuerdos. Sí. O sea, si es que ellos anticipan discusiones de contenido, eso es lo peor que les puede pasar, porque no se van a poner de acuerdo con nada, ya sean de oposición o oficialista, y cuando lo que van a estar enfrentando en 4 o 5 meses más va a ser una elección, o 6 meses más, una elección, ¿no es cierto?, de nada menos de los convencionales, claro, que son las personas, ¿no es cierto?, que van a redactar, o sean, como te digo, cualesquiera sea la fórmula, sí, claro, son los que van a redactar la Constitución, y respecto a los cuales los propios partidos van a tratar de influir para que sigan una dirección u otra. Entonces a mí me parece que en términos estratégicos, o incluso menos que eso, táctico, lo que importa es cómo llegan a acuerdos rápidamente. Sánchez hoy día sale anunciando algo de eso. No sé si tendrá algún asidero después de los conflictos que han tenido a propósito de las temáticas de primaria, pero en fin, yo creo que tanto partidos de oposición como gobierno, ese es su norte. Claro, se empiezan a ver la idea de frentes comunes. Yo también escuchaba el análisis durante los últimos días de la eventual victoria del apruebo, ya sea convención mixta, convención constitucional, de que lo ideal, y eso es lo que yo escuchaba en el análisis, lo ideal es que los partidos políticos comiencen ya a hacer frentes comunes con respecto no solamente a los constituyentes, sino también al reglamento, que entiendo es un aspecto bien clave que no hay que poner en un segundo plano en un eventual proceso constitucional.
cómo se va a hacer, más allá de cómo se va a votar, sino cómo se va a dirimir y finalmente llegar a puntos de concordia y de acuerdo para poder desarrollar este proceso? Bueno, sin lugar a duda es un tema bastante importante. El punto está en que no hay mucho tiempo para aquello. Tampoco, claro. O sea, si van a estar 6 meses, o sea, a ver, se supone o uno esperaría que eso ocurriera posteriormente cuando, o sea, cuando estén los convencionales ya en ejercicio y ellos resuelvan eso. Ahora, si eso no ocurre, sí, pero si eso ocurre, como esperaríamos, pero toma mucho tiempo, bueno, el problema no es menor. Pues, acuérdate que son 9 meses prorrogables por 3 meses más, o sea, un año, pero respecto de materias bastante complejas en algunos casos. Sí, de todas maneras. Eugenio Guzmán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Buen día a ustedes. Nos vemos, hasta luego.